grabamos. Gracias, Iván. Bueno, ahora sí, unidad 3, escenarios forenses. ¿No? Bien. ¿Qué vemos en esta clase? Les decía, empiezo por hablar de la evidencia digital, los tipos de evidencia, después hablamos de la escena del delito, cómo es el manejo de la evidencia digital, es decir, la manera como normalmente se trabaja, supongamos, en un allanamiento, y el último tema sería lo del triage forense, que también es de muchísima utilidad para nosotros. Entonces, comencemos primero por lo que es la evidencia digital. Fíjense en que este gráfico, que tal vez ustedes ya lo conocen, este gráfico está tomado prestado, digamos, del área de criminalística, en donde al estudiar, al dar el tema de lo que es una evidencia y una prueba, digamos, a los peritos informáticos, que son los otros cursos que yo doy, ¿no es cierto?, mi otro público objetivo, yo me di cuenta que ellos no comprendían qué es la diferencia entre evidencia y prueba, y lo que principalmente marca este gráfico, que es la fuerza probatoria de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, con este gráfico yo lo que les digo a los peritos es que en dónde estamos parados nosotros como peritos. Nuestra tarea es identificar, fíjense en que este triángulo invertido indica que si yo encuentro huellas o rastros, entonces serán elementos muy débiles, que podré llegar a transformarlos en indicios, y después en última instancia el mismo elemento que yo estoy buscando podrá convertirse en evidencia. Les doy un ejemplo. Supongamos un caso de phishing, o sea, de estafa, ¿no es cierto?, a través de un link. El acceso al link me puede mandar a una dirección IP, es decir, la dirección de la computadora del cual salió ese mensaje que me enviaron. Eso podría ser una huella o rastro porque solamente tengo la dirección IP. Pero si además tomo esa dirección IP y yo busco en internet, digamos, a través de todos los mapas técnicos que tenemos, identifico la aplicación a través del cual se utilizó para el envío de ese link y utilizado desde esa dirección IP y demás, entonces ya puedo decir que tengo un indicio porque ya le agregué algunas cosas más a eso mismo que es la dirección IP. Y si con eso que obtuve yo puedo asociar esa evidencia a la causa, o sea, identificar que sí, que efectivamente este es el link que recibió la víctima, ¿no es cierto? Entonces sí lo puedo transformar a eso en una evidencia. El mismo archivo, la misma cuestión, la dirección IP toma diferente cariz según sea una huella, un indicio o una evidencia. Ese tipo de cuestiones, a veces los peritos informáticos no la tienen totalmente clara. Y es una de las grandes discusiones que tenemos con los abogados y con los investigadores, porque, claro, ustedes este tema lo recontra conocen, digamos, ¿no es cierto? La fuerza probatoria, la diferencia entre huella, indicio, evidencias, lo manejan perfecto. Pero los informáticos, desde el punto de vista técnico, lo único que yo veo es un archivo. Entonces no entiendo cómo que el archivo puede tomar diferente forma, digamos, o cumplir diferente rol en cada una de estas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, para que ustedes ya más o menos lo vayan organizando a esto, lo vayan pensando. Hay muchas definiciones de lo que es la evidencia digital. Esta, por ejemplo, habla de tipo de evidencia física construida de campos magnéticos y pulsos electrónicos que por sus características deben ser recolectadas y analizadas con herramientas y técnicas especiales. Esa es la definición en sí pura, digamos, de lo que es una evidencia digital. Pero en realidad, desde el punto de vista legal, que es como se lo considera, digamos acá, ya se habla de cualquier información que sujeta a la interpretación humana u otra semejante haya sido extraída de un medio informático, o bien la que sea utilizada como evidencia en un proceso legal. Entonces ya estamos hablando de nos movemos al ámbito, digamos, del derecho y empezamos a identificar por sí misma a la evidencia digital. ¿Ya? A ver si está por acá el joven que me decía que no se podía conectar. Ricardo Franco Gómez. No, no lo veo todavía. Bueno, sigo entonces. Entonces, de todas estas definiciones, la que a mí más me gusta es esta. Es una definición
que abre la puerta a una gran incógnita, que es esa frase que dice, u otra semejante, ¿no? ¿Por qué eso? Porque si bien uno puede asociar una prueba o una evidencia a la intervención de una persona, es decir, esa persona actuó con esa prueba, con ese elemento, en algo, en el acto delictivo, digamos así, hizo algo con eso, es una herramienta, un elemento, tiene algo que ver con esa persona, digamos, con que puede ser el victimario o lo que fuera, ¿no es cierto? O alguien que desconozco, pero como sea, está relacionando un ser humano a una prueba, digamos, o al acto delictivo. La prueba está relacionando a una persona con el acto delictivo, con el escenario forense. Cuando acá decimos cualquier información que sujete una intervención humana u otra semejante ha sido extraída de un medio informático, ¿a qué nos referimos con otra semejante? Nos referimos a datos que son procesados internamente por las computadoras. Por ejemplo, nosotros podemos ingresar dos números y tenemos un programa, una aplicación que suma esos dos números, entonces nos da como resultado la suma de los dos números. Entonces, la intervención humana estuvo en ingresar dos números que se van a sumar, pero luego la computadora cuando responde dando el resultado, esa sería la otra intervención semejante, digamos. O sea, ¿por qué interesa todo esto? Porque no solamente es evidencia digital lo que está sujeto a la intervención del usuario en las aplicaciones informáticas o lo que fuera, sino también todo lo que dentro de esa aplicación se ha generado un procesamiento de datos y puede ser de utilidad para el proceso de investigación. Eso es sustancial. Eso es sustancial porque entonces abre el panorama respecto de que podemos encontrar muchísima información y no solamente aquella que directamente vincula al usuario con la evidencia. Entonces, a ver, ¿cuáles son las particularidades de la evidencia? Primero, de la evidencia digital, ¿no es cierto? Es que es volátil. El hecho de que hayan memorias que, digamos, se pueden perder cuando les tiene que haber pasado alguna vez, ¿no es cierto? Ustedes están trabajando con un archivo en Word y se le acabó la batería de la notebook o algo pasó, entonces, ¿cuál fue la cuestión? Que se quedaron directamente sin ese documento que estaban trabajando. ¿Por qué? Porque se cortó la luz o se le acabó la batería a la computadora y chao, perdieron el archivo. Esa volatilidad, digamos, también es una característica que, listo, ya está acá Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Qué bueno, me quedo tranquila, entonces estaba pendiente de que ingreses. Bueno, esa volatilidad, entonces, es una de las características muy distintivas de la evidencia digital y que es compartida con otras evidencias no tangibles, digamos, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, un arma homicida, que es una evidencia tangible, una evidencia material, y el arma va a estar ahí, no va a desaparecer, no se va a esfumar, digamos así, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, tenemos otras evidencias no tangibles, como pueden ser, supongamos, las situaciones de tinte psicológico que puede presentar alguna persona y que eso se transforma después en elemento que es analizado por los psicólogos o cosas así, que también son evidencias intangibles y que pueden estar sujetos a esta volatilidad, ¿no? La verdad que en ese contexto no es tanta la volatilidad, sino sobre todo la subjetividad del profesional psicólogo, por ejemplo. Pero bueno, no me voy a meter en temas que no son de mi competencia, si me permiten. Otra característica interesante de la evidencia digital es que es duplicable. Y con esto sí, ya yo tengo eternas peleas con los abogados. ¿Por qué? Porque ellos no terminan de entender que cuando hablamos de evidencia digital no estamos hablando de un único elemento original, único en su especie, ¿ya? Como si, por ejemplo, puede ser el arma asesina, ¿no es cierto? O sea, un cuchillo o lo que sea, por más que sea marca Tramontina y haya 2 millones de cuchillos dando vuelta con la misma marca, ese cuchillo que tiene las manchas de sangre y que fue secuestrado de la escena del delito, es la única arma homicida que se tiene conocimientos, digamos, y que se adquirió. No pasa así con la evidencia digital. Por ahí los abogados me dicen, che, pero este archivo que vos me estás dando, ¿es el original? Y yo le digo, mira, es tan original como vos quieras. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad de clonar, digamos, la evidencia digital con total
esa actitud. Entonces, ¿cuándo se considera la evidencia original? A la primera extracción de esa evidencia, pero no quiere decir que sea la primera que se cargó en internet, que se dejó en una computadora o lo que fuera. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando evidencia en las redes sociales, entonces yo entro en la cuenta del usuario, de la víctima, de lo que sea, y ahí hago la captura de la evidencia, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa evidencia? En los servidores de Facebook. Pero yo lo obtuve a partir de la memoria interna de la computadora o de los datos de usuario de la computadora del victimario, ¿no es cierto? Entonces no quiere decir que esa sea exactamente la evidencia primigenia, porque a lo mejor es un comentario de Facebook que ha ido y ha vuelto a través de diferentes usuarios de esas redes y demás, entonces no es que esa sea la primera vez que aparece la evidencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay una característica que también es muy distintiva de la evidencia digital y que no la vamos a encontrar en otro tipo de evidencias, ¿no? Esa capacidad de duplicidad también trae bastantes problemas para poder entender esto. Lo bueno de esta capacidad de duplicar es que nosotros podemos, o sea, siempre trabajamos así. Vamos a extraer la evidencia, se saca esa evidencia que se considera original porque es la primera extracción que se hace, e inmediatamente se hace una copia forense de esa misma, es decir, se clona esa evidencia y se trabaja sobre esa evidencia que se llama la copia forense y se resguarda el original. Esta característica es única también en la evidencia digital, no ocurre así con la evidencia material. No puedo clonar el cuchillo que tiene las manchas de sangre, con todo así tal como está, y reservarlo y trabajar y hacer todos los estudios de los análisis y lo que fuera sobre ese clon del cuchillo, ¿no es cierto? Sí lo podemos hacer cuando trabajamos con la evidencia digital. Otra característica es que se encuentren múltiples fuentes, ¿no? Fíjense en este gráfico que les doy acá, que es de lo que el concepto que se maneja como de convergencia tecnológica, se llama convergencia tecnológica a la reunión en un mismo ámbito, digamos, de todas las tecnologías informáticas, de la industria, de las comunicaciones, en fin, todo lo que de alguna manera me permite integrar en una única, en una única boca de entrada, digamos, todo lo que yo necesito. Y además, esta convergencia tecnológica se da técnicamente desde muchas cosas. Eso que ven ustedes allí que se llama computación cognitiva es lo que se deriva de allí la inteligencia artificial, de las cuales ustedes ya tienen que tener algún conocimiento general, por lo menos, del impacto que está causando los algoritmos de inteligencia artificial en por ejemplo, en Internet, en las redes sociales, etcétera. Muy conocido es el caso de Estados Unidos, con esas famosas encuestas que largaron a través de Facebook, de Cambridge Analytica, digamos, que condicionó o digamos, permitió sesgar toda la propuesta, digamos, de Donald Trump para convencer a sus votantes. La computación cognitiva, entonces, es un elemento fundamental, la inteligencia artificial, que viene a grandes pasos siendo utilizada no solamente por estas cuestiones que les comento, ¿no es cierto?, en las redes sociales y demás, sino también por quienes les interesa delinquir, o sea, los delincuentes, las grandes conglomerados, digamos, dedicados a la trata de personas, a lo que es drogas y demás, ¿no es cierto? También ya están trabajando con inteligencia artificial para esconderse, para que, digamos, crear canales de comunicación seguros y cosas así. Los grandes datos y lo que se llama Big Data y Analytics, es decir, tanta información que hay en Internet, hoy en día se faltan herramientas particulares para poder encontrar toda esa información y sobre todo transformar esa información en un contexto, digamos, ubicarlo dentro del contexto en el cual se está analizando. Nosotros decíamos, cuando hablábamos en la primera unidad, que una cosa es el dato y otra es la información. Bueno, Big Data es eso, una gran bolsa de datos de todo tipo, que es necesario manejar con determinadas herramientas de analítica de datos, así se llama, para generar información a partir de esos datos. Es decir,
interpretar esos datos a la luz de los intereses de la persona que está observando esa información o esos datos. Las redes sociales de por sí han cambiado el mundo, nos han cambiado totalmente, y hoy vemos, ya lo vamos a analizar un poco más en detalle, ¿no es cierto?, cómo hay, es uno de los principales, las principales bocas de acceso de la criminalidad son las redes sociales. La computación móvil a través del celular, esto significa que hoy el teléfono se ha transformado en una comunicación omnicanal, que se llama, es decir, puedo hacer todo a través del teléfono, es más, hay mucha gente que ya ha prescindido totalmente de la computadora y tiene un buen teléfono, de esos que se despliegan, que son casi ¿cómo se llama? Casi laptops o tablets o lo que fuera, y con eso se maneja más que con la computadora en sí misma. ¿Cuál es la gran diferencia entre la computadora y el teléfono? Que normalmente la computadora tiene capacidad para resguardar datos, mucho más información y mucho más historia sobre el usuario, digamos, que el celular. El celular es más como una boca de entrada para comunicarme siempre con Internet. ¿Voy a encontrar información en el celular? Por supuesto que encuentro y muchísima información, pero seguramente que si tengo acceso a la computadora, también puedo encontrar otra información conducente. La computación en la nube, ¿a qué se le llama la computación en la nube? Hoy en día, esto que se llama cloud computing, es que las grandes empresas que manejan Internet, que son 5 grandes empresas, Amazon, Google, IBM, no sé quién, ¿no es cierto? Todos los grandes dueños de toda la tecnología, digamos, han empezado a ofrecer servicios, ¿no es cierto? Entonces le dicen a las empresas, mira, en vez de que vos tengas un data center, es decir, tengas tus 3, 4, 5 servidores, tu servidor de base de datos, de esto y de lo otro, y qué sé yo, con tus rack, y tengas que tener eso bien cuidado, con aire acondicionado, y etcétera, en lugares acondicionados específicamente, que tenés que tener un grupo electrógeno para que se puedan sostener todos los datos de manera continua, y etcétera, etcétera, le dice, pásamelos a mí, yo te alquilo un espacio de servidor para que guardes tus datos, te puedo alquilar un espacio para que proceses tus datos, o sea que lo único que tenés que hacer es darme todo a mí, y vos solamente identificas esa boca de conexión o de ingreso, digamos, entre lo que vos quieres hacer, digamos, y ese espacio que te está dando todos los servicios. Eso es lo que se conoce hoy como computación en la nube, ¿no? En donde ya prácticamente empiezan a desaparecer los grandes centros de datos, como ocurre, por ejemplo, en los bancos, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los hospitales y demás, y empiezan a almacenar los datos en la nube. Luego está Internet de las cosas. Internet de las cosas, o IoT, se llama a la conjunción, digamos, de los procesos de automatización industrial que implican la utilización de un sensor que toma medidas físicas y luego las digitaliza, ¿no? Por ejemplo, sensores de humedad, sensores de temperatura, sensores de contra incendios y cosas así, ¿no es cierto? Entonces, cuando todo eso que es captado primeramente como una señal física se transforma en una señal digital y eso se monta sobre Internet en aplicaciones específicas, ya estamos hablando de sistemas de automatización industrial basados en Internet de las cosas, y obviamente allí vamos hacia otro lado, ¿no? Ahí, por ejemplo, está ocurriendo mucho ahora ataques a las infraestructuras de ese tipo, a los sistemas de automatización industrial, ataques de malware, es decir, ponerle algún virus, algún programa basura, digamos, para evitar que funcionen, ¿no? Entonces, hay una gran preocupación en el mundo respecto de este tipo de cosas porque la delincuencia está avanzando en modalidades que le son propias, ¿no? Ya no es tanta la delincuencia, digamos, tradicional, ¿no? Es decir, por ejemplo, qué sé yo, eso que hablábamos de las drogas o la trata de personas, sino que ya se habla de incursionar en lo que es venta de datos, acceso indebido a información clasificada y cosas así, ¿no? Hay muchas historias sobre eso que también podríamos en algún momento discutir y hablar. La evidencia digital también, así como tiene la ventaja de poder ser duplicable, ¿no es cierto? Y digamos que para nosotros los peritos es una gran ventaja, también tiene la desventaja que es alterable o fácilmente modificable. Es decir, que se puede manipular y puede ser difícil encontrar registro de estas acciones.
A veces sí se las encuentra, ¿no? Hay maneras en donde nosotros podemos decir este correo electrónico es falso, ¿no es cierto? Alguien metió mano en el medio y yo sé entonces que no se recibió este correo electrónico, supongamos. Pero hay otras veces, como pasa, por ejemplo, con las fotografías o ese tipo de cosas, en donde no es tan sencilla la identificación de la falsificación. Eso depende mucho de la experticia que tenga el perito. Por eso es que los informáticos no hacemos análisis, digamos, del contenido de la fotografía. Nosotros, los informáticos, cuando tenemos que manejar una evidencia de una imagen, solamente garantizamos que hay un archivo que contiene esa imagen y que ese archivo tiene tales datos, ¿no? Fue creado tal fecha, lo encontramos en tal parte, está asociado a tal persona o a tal dispositivo o lo que fuera. Pero respecto de lo que tiene adentro esa imagen, nosotros no podemos garantizar que no haya, porque ya vamos a ver las diferentes estructuras que tienen esos datos que requieren herramientas altamente sofisticadas y sobre todo conocimiento que el informático común no lo tiene a mano, digamos así, ¿no? El informático en general me refiero. Otra desventaja, que también es un problema cuando hablamos de la evidencia digital, es la posibilidad de que sea anónima. ¿Anónima en qué sentido? O sea, nosotros los peritos podemos llegar a identificar el usuario, pero no la persona. O sea, yo puedo agarrar y decir, este correo lo envió el usuario que utiliza la cuenta juan@gmail.com. Pero ¿quién es ese Juan? ¿Quién es ese usuario? ¿Es Juan Pérez, DNI número tal, que vive en tal parte, etcétera? No, eso ya no lo puedo deducir yo como perito informático. Yo llego hasta el usuario. Una vez que tenga la identificación del usuario, le cabe a la investigación policial, digamos, la identificación de la persona, o sea, la asociación de esa evidencia de ese usuario a una persona particular, ¿no es cierto? Que se puede hacer de muchas formas también. A veces hay muchísima información redundante con la cual uno dice, sí, efectivamente, juan@gmail.com corresponde al señor Juan Pérez, DNI número tal. ¿No es cierto? Porque, por ejemplo, hemos encontrado esa cuenta en la computadora que se le secuestró en su domicilio y en esa misma computadora encontramos montones de documentos a nombre de él, supongamos. Entonces, pero en principio no podemos llegar a identificar la evidencia con una persona. Nosotros identificamos la evidencia con un usuario, ¿no? Eso les tiene que quedar totalmente en claro porque por ahí nos piden a los peritos que digamos cosas que no podemos decir, ¿no es cierto? Es decir, si yo en un informe de pericia encuentro que el perito dice, porque entonces Juan@gmail corresponde al señor Juan Pérez, etcétera, etcétera, yo impugno esa pericia, porque él como perito informático no está en condiciones de conocer o de hacer esa asociación. Él no tiene conocimientos técnicos para derivar, digamos, del simple correo electrónico la identificación de la persona. Eso requiere una investigación de otro tenor, ¿ya? Otra ventaja que tiene la evidencia digital es que posee metadatos, cosas que no tienen el resto de las evidencias materiales. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos se llaman datos sobre los datos, es decir, es información sobre cada uno de los archivos que nosotros estamos viendo dentro de la evidencia. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos en donde podemos identificar con toda tranquilidad un conjunto de datos accesorios a la cosa que nos interesa, accesorios, por ejemplo, a un documento o a una imagen, y que nos dice mucho como indicios, no como evidencia, como indicios para la investigación que se está realizando. ¿Qué tipos de evidencia podemos manejar? Bueno, acá lo que ustedes quieran. Yo me animé a hacer estas tres clasificaciones para que sepan cómo nosotros las vamos trabajando, cómo a veces las miramos de un lado o del otro, ¿ya? Primero, por la naturaleza y fragilidad, se habla de evidencia persistente en donde su existencia se mantiene en el tiempo. Es lo que pasa cuando yo tengo información en un disco rígido o en un pendrive o en un CD, por ejemplo. Luego está la evidencia volátil, que es de naturaleza inestable porque está y no está.
es la que está en la memoria RAM de la computadora, es esa evidencia que yo puedo llegar a encontrar cuando, por ejemplo, les decía hace rato, estamos trabajando en un documento en Word y nos quedamos sin batería y se nos apagó la compu y perdimos el documento. ¿Por qué lo perdimos? Porque estaba en la memoria RAM, porque no había sido guardado convenientemente en el disco rígido. Bueno, entonces esa es una memoria volátil, esa es una evidencia que también es necesario identificar. No es lo mismo las herramientas y las cosas que se pueden hacer con una evidencia persistente, de memorias persistentes o de memorias volátiles. Y también está la evidencia en tránsito, en donde por estar residente, digamos, en el lugar en el que está, en la memoria RAM, no en la memoria caché o donde sean los paquetes de datos que se transmitan a través de la red y demás, por un determinado tiempo. Entonces no estoy segura que si la voy a obtener, no estoy segura si esa es toda la información que puedo llegar a obtener. Por otra parte, podemos utilizar otro criterio de clasificación y hablar por fuente de datos. Entonces tenemos evidencia que está ubicada en equipos específicamente informáticos, como la computadora, por ejemplo, y en otro que está ubicado en equipos de tecnologías convergentes, que se llama, como el caso de los celulares, ¿no es cierto? Los celulares para nosotros, los peritos informáticos, son un gran dolor de cabeza porque nos ha obligado a estudiar mucho sobre una tecnología que no es nuestro elemento de base. Nuestra tecnología de base, digamos, nuestro objeto de base es la computadora, no el teléfono. Pero bueno, la vida nos fue llevando a que prácticamente hoy la computadora sea reemplazada por el teléfono, así que ahora ponemos centro en el teléfono. Esto ocurre incluso en las actividades, digamos, en las carreras de informática, que los programas de las carreras se actualizan, digamos, y se trabaja ahora exactamente sobre telefonía móvil más que sobre computación en general, digamos. También podemos utilizar como criterio de clasificación la factibilidad de acceso. Y acá ustedes me van a entender perfecto, los abogados especialmente, cuando hablamos de un soporte interno de acceso inmediato, porque el usuario ya me dio la clave del correo electrónico o entró él en el correo, entonces yo entro directamente a lo que necesito, no tengo ningún impedimento para encontrar esa evidencia que estoy buscando, ¿ya? Eso frente al soporte externo de difícil acceso, como por ejemplo cuando ocurre en equipos de terceros, cuando tenemos que buscar información de Facebook, digamos, o sea, tengo que mandarle un oficio a la empresa Facebook en Estados Unidos para que me dé todo el recuerdo de información de la cuenta de fulano. En donde aquí se requiere una autorización judicial porque eso es un elemento de un tercero, no de los involucrados en la causa. Facebook no está involucrado en la causa que estamos tratando, digamos. Él es un proveedor de un servicio. Entonces hay que hacer, para hacer esos trámites, digamos, internacionales, tiene un procedimiento propio, digamos, que ya lo vamos a conversar en la próxima clase también, para ver cómo es que se hace esa solicitud, ¿no es cierto? ¿Cómo hago yo para pedirle a Instagram la cuenta que acaba de sellar un usuario, supongamos, ¿no es cierto? Bueno, eso requiere de instancias que entren en el ámbito de la justicia internacional, que obviamente superan al perito. Eso nosotros ya los peritos informáticos no nos encargamos, de eso se encargan las fiscalías, digamos, ¿ya? Bien. Esta es la evolución de los elementos probatorios. Este gráfico lo que me va diciendo es cómo fue cambiando la historia de las diferentes evidencias a medida que iban pasando los años, los últimos 20 años, ¿no? Que yo creo que, fíjense, en este gráfico está hasta el 2020, debería actualizarse un poco y pensarse ya en el 2025 por lo menos. Entonces, al principio del 2000 se trabajaba con las desktops, que son las computadoras de escritorio, esas que son tipo tower, digamos, ¿no es cierto?, a las que nosotros normalmente le llamamos la CPU, y las laptops, que ahora terminaron siendo lo que se identifica como notebook directamente. Aparecieron tímidamente los discos externos, se utilizaban mucho los CD, los DVD, las USB eran muy caras, los discos externos eran sumamente caros, entonces el elemento barato para almacenar información en una memoria persistente era el CD y el DVD. Luego aparecieron la época ya del 2003 en adelante, empezaron el desarrollo de lo que es la telefonía móvil a través de los teléfonos inteligentes, que ya lo vamos a hablar un poquito más en detalle.
Los dispositivos móviles en general, el iPhone, el iCloud, el iPad, el todo lo que era y tal cosa, ¿no es cierto? Había muchísimo. Y después aparecen a partir de 2013, 2015, lo que son los vestibles, los componentes variables que se llaman, que por ejemplo, hoy los tenemos totalmente accesibles a los relojes inteligentes, digamos, ¿no es cierto? Los lentes inteligentes, hay dispositivos médicos como marcapasos y demás que ya vienen con tecnología informática de última generación. Entonces, fíjense en cómo todo esto ha ido evolucionando, así que cada vez nos encontramos con elementos tecnológicos o dispositivos, digamos, muy diferentes a los que habitualmente estábamos acostumbrados a trabajar en las pericias y que constantemente tenemos que ir abordando, actualizando, conociendo, probando su funcionamiento, etcétera. Ahora vamos a hacer una identificación de los tipos de evidencia por dispositivo. A mí me parece que es más útil para ustedes que hablemos de las clasificaciones de los dispositivos, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos hablar de las computadoras, los teléfonos y las memorias externas, digamos. Vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos para el abordaje propio, para que más o menos ustedes vayan quedándose con una idea de eso que son los dos elementos fundamentales para tomar pericias de nuestro tiempo, hoy por lo menos, no sé qué pasará en 5 años, son las computadoras y los celulares. Cuando hablo de computadora, hablo de notebook, hablo de esto, que es una PC de escritorio, no importa, vale lo mismo las consideraciones generales que hacemos. Les recuerdo que todo esto está suficientemente descrito también en la guía de estudio, por si quieren después en algún momento buscar alguna información y más detallada, ¿no es cierto? Incluso ahí he citado páginas de referencia para quienes busquen alguna información puntual que no la tengan a mano en la guía. Entonces, vamos a mirar la computadora desde su parte externa, en donde fíjense, yo tengo la CPU, en donde allí habrán unidades de disquete, bueno, este es del año del Jopo, ¿no es cierto? Perdón la expresión, unidades de CD que ya no las tenemos, ¿no es cierto? Hoy tenemos unidades, si queremos, de Blu-ray, si fuera posible. En realidad, más que todo esto se ha colocado a las computadoras múltiples conectores USB, porque se entiende que ahora yo conecto 1, 2, 3 pendrive, 2 discos externos, conecto el teléfono, conecto un montón de cosas, todo a través del cable USB. Incluso la impresora la conecto a través del cable USB. El teclado, el ratón, las bocinas o los parlantes, digamos, y el monitor. Fíjense que viejo ya el monitor, pero bueno, valga como ejemplo este gráfico. Si nosotros miramos la computadora por dentro, podemos llegar a identificar algunas cosas que ustedes, sin complejizarlos demasiado, les pueda servir para entender de qué estamos hablando. Primero es que la computadora tiene lo que se llama una motherboard o una tarjeta madre, una placa madre, que es una placa exactamente donde están asociados, digamos, están conectados todos los circuitos integrados que hacen al funcionamiento del equipo. Esa placa madre es la base de todo. ¿no? Fíjense en que si ustedes dicen, bueno, yo quiero destruir esta computadora, entonces le paso con el auto por encima, lo que voy a hacer es partir esa placa madre, con lo cual pierden contacto todos los dispositivos que están conectados en esa placa y va a ser muy difícil recuperar el funcionamiento de esa computadora, arreglarla, por ejemplo. Pero también tenemos el disco externo, el disco duro, que normalmente está guardado adentro, que uno no los ve, ¿no es cierto? Perdón, no es el disco externo, el disco interno, el disco duro, y también tenemos los slots, digamos, de memoria, las plaquetas de memoria, para lo que actúa como memoria RAM, que ya vamos a mirar un poquito más también eso. ¿Dónde encontramos evidencia en una computadora? Bueno, vamos a encontrarla en dos elementos. Uno es el disco rígido de esa propia computadora, de esa notebook, digamos, ¿no es cierto? Y otra es la memoria RAM. Lo que encuentro en el disco rígido es siempre memoria persistente. Eso quiere decir que para el ejemplo que yo les di hace rato de que le pasan con el auto a la computadora para romperle la placa madre, si de casualidad no rompieron el disco rígido, lo mismo yo puedo encontrar información en ese disco porque la información guardada en el disco no se pierde porque la computadora se rompa. ¿no? Sigue estando ahí, solo es cuestión de saber acceder. Entonces, tenemos
el gran elemento que es el disco rígido, que tiene toda la memoria persistente, que aunque yo la apague la computadora, la información que guardé en ese disco está. Y tengo también la memoria volátil, que es la memoria RAM, que es aquello con lo que yo estoy trabajando en este momento. ¿Ya? La memoria RAM tiene, digamos, una capacidad muy limitada de guardar información y constantemente va utilizando algunas partes del disco rígido como si fuera una memoria auxiliar ampliada, digamos, cuando tiene que hacer múltiples procesos. Esa memoria RAM tiene muchísima información. Primero tiene la aplicación que estamos trabajando. Supongamos, en sus computadoras hoy, si ustedes están accediendo por la computadora, van a tener la aplicación para poder manejar esta videoclase del Collaborate, digamos, y así van a tener todos sus datos como de el dato del usuario, la entrada, la fecha, la hora, etcétera, ¿no es cierto? Con la que ustedes están accediendo a esa aplicación y los datos que tienen, ¿no? Entonces, fíjense en que todo lo que yo estoy haciendo, procesando en este momento en la computadora está en la memoria RAM. Cuando terminamos esta clase, cerramos la clase virtual, qué sé yo, y ustedes se sientan a hacer el práctico en el Word, entonces ya la memoria tiene otro contenido, ya cambió de contenido. Ya no tengo lo de la clase virtual, sino que voy a tener, que estoy llamando en este momento un proceso el Word y estoy trabajando con un documento, ¿da? Que si no tomo la previsión de haber configurado el auto guardado cada 5 minutos, digamos que ahora lo puede hacer Word, y bueno, si se me corta la luz, me quedé sin batería en la notebook, voy a perder todo lo que estaba haciendo del trabajo práctico, por ejemplo, ¿da? Bueno. ¿Qué otras memorias persistentes tenemos? Acá les puse algunos, ¿no es cierto? El disco externo, que fíjense que los discos externos hoy en día son totalmente accesibles. Es más, cuando compramos un disco de este tipo, viene ya con el conector USB, que lo conectamos a la notebook, y directamente es como si tuviera un segundo disco en la computadora. Se me abre todo el explorador, digamos, de navegación de los diferentes directorios y qué sé yo, sin ningún problema, ¿no? Son totalmente amigables todos esos discos. Lo mismo me pasa con el pendrive, que fíjense que ahora hay pendrive de capacidad, creo que hasta de 256 GB, o sea, antes teníamos el pendrive de 8, ahora tenemos de 256. Los discos externos tienen de 1 tera, o sea, es la medida, la unidad de medida de byte, digamos, más grande, ¿no? Para que ustedes entiendan. Cuando uno habla de un byte es el espacio para colocar un carácter. Hagamos de cuenta que la memoria es una hoja cuadriculada, y en esa hoja cuadriculada, cada cuadradito es un byte. Yo puedo poner una letra en cada uno de esos cuadraditos. Entonces, para escribir la palabra Juan, yo voy a ocupar 4 bytes, uno para la J, para la U, para la A, para la N. Esos 4 bytes después se hacen, se llaman, la unidad de medida que le sigue son el kilobyte, que son 1000 de esos bytes, o sea que yo ya puedo almacenar 1000 caracteres. Después tengo los megas, que puedo almacenar 1.000.000 de caracteres. Fíjense en 1.000.000 de caracteres, ¿no? 1.000.000 de caracteres. Pero no solamente llego al giga, sino que ahora estoy hablando del tera, o sea que es 1.000.000 de millón, un billón con B larga. Y ya se habla también del penta, que tiene ya, no sé, la dimensión de 10 a la no sé cuánto, la capacidad para almacenar información. Entonces, cada vez tenemos dispositivos más pequeños y más usables, digamos, y con mayor capacidad de almacenamiento de datos. ¿Eso en qué nos impacta? Y bueno, cuando tengo que ir a buscar una evidencia digital, no es lo mismo buscar esa evidencia en un pendrive de, no sé, 16 gigas que en una de 256. También podemos tener los CD, los DVD, estos son los discos Blu-ray que ya les nombré más de una vez. Físicamente son muy parecidos todos estos, nada más que tienen diferente estructura interna para el almacenamiento de los datos. Y tenemos también las tarjetas de memoria, ¿no? Que estas son de mucho interés cuando trabajamos con pericias sobre celulares, porque normalmente los celulares traen una tarjeta adicional en donde también podemos encontrar evidencia que estuviéramos buscando para un delito o lo que fuera. Estas son las otras memorias volátiles, ¿no? O sea, les pongo nada más que para que ustedes sepan, no es que se lo tengan que saber. Son diferentes tipos de memoria RAM.
según la capacidad, según la velocidad, según el dispositivo. Fíjense cómo acá tengo una manera, unas patitas para conectar y soldar, digamos, hacer clic, digamos, y contactar, digamos, la memoria que haga contacto con la placa madre. Esta tiene otros dispositivos, ya no tiene estas patitas, sino que tiene directamente estas celdas. Y así en general tenemos este tipo de memorias, en fin, ¿no es cierto? Hay muchísimas de este tipo de memorias. ¿Qué les interesa a ustedes sobre las memorias volátiles? Simplemente que son memorias que se borran. Entonces, la técnica para encontrar evidencia en una memoria volátil es muy diferente a las técnicas para encontrar evidencia en un disco rígido, ¿no? Son dos tareas muy distintas las que tiene que hacer el perito en ese momento. ¿Qué evidencia podemos encontrar en una computadora? Pues un montón de cosas. Podemos hacer la búsqueda y la extracción de mensajería instantánea, de correo, de almacenamiento, de aplicaciones, de juegos, de ofimática, de lo que ustedes quieran. Cualquier cosa que esté dentro de una computadora, ahí lo que interesa es avisarle al perito cuáles son los puntos de pericia o darle restricciones o filtros para poder buscar la información. Por ejemplo, yo puedo hacer una búsqueda de los archivos recientes o frecuentes, ¿no es cierto? De los últimos archivos que se procesaron en esa computadora. Pero recientes, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el día de ayer? ¿Hasta hace 24, 48, hasta hace 5 días? Bueno, esa restricción me la tienen que dar el abogado, que me tiene que indicar qué es lo que estoy buscando dentro de esa computadora, porque todo esto puedo encontrar. Una vez que yo digo, bueno, entre en la computadora, bueno, empiezo a decir, bueno, ¿y acá qué buscamos? ¿No es cierto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Qué estoy buscando? ¿Una foto, un documento, una dirección web? Estoy buscando redes sociales, etcétera, ¿ya? Pero como sea, se puede acceder a cualquier tipo de información siempre y cuando tengamos presente qué es lo que queremos obtener, digamos así. Si no, ¿qué es lo que hace normalmente cuando se hace el CIF, supongamos, el gabinete informático del CIF? Dice, bueno, acá hay una computadora que acabamos de secuestrar, se la entregan, y ellos ¿qué hacen? Le entregan un Blu-ray, un DVD o un disco interno con toda la información contenida en esa computadora, en el disco rígido de esa computadora. Y usted dice, bueno, pero ¿qué hago con esto? Ah, no sé, mirá, esto es todo lo que encontramos. Vos ve, le dicen al investigador, le dicen al policía, vos sos el que estás investigando la causa que tendrás que ver cómo encontrar información en eso que yo acabo de extraer, ¿no? Entonces, hay herramientas forenses, que eso ya la vamos a ver la próxima clase también, en donde esa extracción de datos la presenta de una manera aplicable en un modelo, digamos, que se lo pueda manejar cualquier persona sin conocimientos informáticos. Solo es cuestión de entender cómo se tiene que llegar a eso y cómo se debe trabajarlo, ¿no? Pero está ahí a disposición muchas veces. Yo he notado, digamos, en algunas causas en las que participé, que la falta de capacitación en el uso de estas evidencias, digamos, que entrega el CID por parte de los investigadores, hace que no sea eficiente la investigación, porque no entienden cómo buscar información en eso que les acaba de dar el CIF. Ellos dicen, bueno, secuestramos los teléfonos, acá tenés toda la información del teléfono, y el policía o el investigador dice, ah, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Por dónde empiezo a buscar? ¿Qué sé yo cómo se maneja esto? ¿No es cierto? Bueno, ese qué sé yo cómo se maneja es lo que a veces produce muchísimas demoras y a veces errores procesales, digamos, provenientes de esas acciones de investigación que uno no termina cómo hacer para, no termina de entender cómo hacer para manejarlas a su favor, pensando en la investigación sobre todo, ¿no? Hablemos ahora de los teléfonos. Acá lo que les pasé es un teléfono desmembrado como para que más o menos identifiquemos las diferentes partes. ¿Dónde está el quid de la cuestión? Así como yo tengo una placa madre en la computadora que se las mostré, esto que ven acá, esto así, como si fuera con un ganchito, ¿no es cierto? Esta es la famosa placa base del celular. Acá está toda la tecnología. Acá están todos los chips con las diferentes memorias y elementos que tiene. Luego también tengo la carcasa, tengo la batería, las famosas baterías, tengo las cámaras que habitualmente tienen dos cámaras, una
por eso es que uno se puede sacar las selfies, digamos, ¿no es cierto? Puede cambiar la orientación. Ustedes vieron cuando uno dice cambio la orientación de la cámara, en realidad lo que está cambiando es habilitar la cámara de frente del celular o la cámara que está en la parte posterior del celular. Son siempre dos cámaras. Y tenemos elementos como, por ejemplo, el parlante, ¿no es cierto? Esto que ven acá es el soporte para colocar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria del celular, que ya vamos a ir hablando un poquito más sobre eso. ¿Qué es lo fundamental en los teléfonos? Primero, que es la fuente más habitual de evidencia digital. ¿Por qué? Porque el teléfono se ha popularizado como elemento de comunicación interpersonal. Hoy en día no hay, creo que si nosotros hacemos una encuesta, cada 10 personas nuevas tienen celulares, ¿no es cierto? Y el 10º no tiene celular porque debe tener menos de 3 años, digamos, una cosa así, ¿no es cierto? Todo el mundo anda siempre vinculado a través de un celular. Hay mucha comunicación interpersonal a partir de eso, y sobre todo se ha transformado en lo que yo les decía hace rato, que es la comunicación unicanal, es decir, el celular es como una extensión de mi mano que además me permite el ingreso al mundo virtual. Entonces, esto que así lo vemos con tanta tranquilidad, imagínense lo que significa también para los delincuentes. Ellos también a través de esta comunicación omnicanal del celular entran al mundo virtual para delinquir. O sea, no solamente entramos nosotros, la buena gente, por así decir, sino aquellos que quieren aprovecharse de nosotros, como pasa siempre. El celular tiene datos sobre el historial de comunicación virtual del usuario. Eso es sustancial, ¿no es cierto? Por eso es que son tan importantes. Cada vez que hay un crimen, ¿no es cierto?, un delito importante o lo que sea, lo primero que dicen es encontremos los celulares, busquemos los celulares de la víctima, del victimario, de esto, de lo que sea, qué sé yo, porque ahí vamos a encontrar información, seguro que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque el celular resguarda muchísima información de manera automática sobre la comunicación virtual del usuario, aunque el usuario no quiera, ¿ya? O sea, yo obviamente puedo configurar mi celular para que esta información me la guarde y esta no. Pero de todas maneras, internamente hay registros o logs que se llaman, que van informando respecto de lo que hizo el usuario o toda su historia de comunicación virtual. Principalmente los contactos. Fíjense en que uno le llama contacto a la persona con la que el usuario mantiene comunicación regular y al que reconoce como un usuario conocido. ¿Por qué? Porque le puse un nombre, ¿ya? Este número no es el número. Vieron que por ahí uno entra en WhatsApp y encuentra números y dice, este contacto de quién será. Ah, este es el de qué sé yo, el del tintorero, no importa, no me interesa, no es mi amigo, lo dejo ahí nomás. Cuando le pregunte algo a la tintorería, ya veré si lo llamo de vuelta, ¿no es cierto? En cambio, este es de mi mamá, de mi hijo, de Juancito, de Pepito, etc. O sea que el hecho de poder identificar a un contacto con un nombre, una sigla, un apodo o lo que sea, ya manifiesta una intención, digamos, del dueño del celular de contactar a esa persona y tiene algún tipo de vínculo de conocimiento mucho más profundo que si no lo tuviera, digamos. O sea, no puede argumentar una persona de tener un contacto que desconoce a esa persona, ¿no es cierto? Si yo lo tengo agendado a Juancito Pérez como Juancito Pérez, no puedo decir, ah, no sé de quién me están hablando, no sé quién es Juancito Pérez. Si yo tuviera solamente el número de teléfono de Juancito Pérez y no lo tuviera agendado como contacto, entonces yo sí podría llegar a desconocerlo, pero no si lo tengo agendado como contacto. Eso es un dato estratégico y clave cuando uno trata de establecer vínculos entre las diferentes comunicaciones, digamos, o entre cuando hay bandas, digamos, o hay varias personas que concurren en la comisión de un delito para establecer relaciones de unos a otros. Este lo tiene como contacto a este otro, este está en un grupo de WhatsApp de tal cosa donde también está fulano y mengano, etcétera. ¿Ya? Bien. Acá les dejo, ven, esto es el porta, digamos, tarjetas que tiene el celular. Esta que vemos acá, la más chiquitita, la que es toda doradita, es la que se llama tarjeta SIM, es la tarjeta que nosotros compramos
al servicio de prestación telefónica, ¿no? O sea, yo compro a Claro, a Personal, a Movistar o el que sea, le compro eso. Cuando yo compro un teléfono o compro una línea nueva, me dan este chip que se llama tarjeta SIM, ¿ya? ¿Cuál es la función de esto? Bueno, almacenar de manera segura el número de teléfono y las claves de acceso de un usuario concreto para el operador telefónico. O sea, esta es la puerta de entrada con el cual yo me comunico con toda la red de telefonía de ese chip, digamos, ¿no es cierto? Si yo compré Movistar, entonces me comunico con el servicio provisto por la empresa Movistar. No me puedo comunicar con el servicio provisto por la empresa Claro. Sí puedo llamar a otros teléfonos de Claro o lo que sea, pero me identifico desde Movistar. Entonces, este es el punto de conexión de la tarjeta SIM, digamos, el punto de conexión del celular con el servicio de prestación, con el número en el que está. El aparato celular se vincula a un número telefónico a través de este chip. Yo puedo sacar ese chip, ponerlo a otro, tengo otro número, entonces el mismo aparato puede estar vinculado a dos chips diferentes, ¿no? Digamos, ¿cuál es la gran diferencia? En que cuando nosotros vamos a pedir información a las prestadoras telefónicas, por ejemplo, siempre tenemos que pedir por el número de celular y no por el aparato telefónico, porque el aparato telefónico puede haber sido utilizado por diferentes usuarios. Supongamos yo, qué sé yo, cambio de celular, entonces le doy mi celular viejo a uno de mis hijos o a uno de mis nietos, digamos así. Entonces el aparato pasa, el número de email, que es el número del aparato, pasa por diferentes usuarios. A la par encontramos la memoria auxiliar. Esta es la memoria en donde también opcionalmente, porque no todos lo tienen, puedo tener esta memoria para grabar, qué sé yo, información, documentos, música, fotos o lo que sea. Esta es una memoria micro SD que se llama para almacenar datos, aplicaciones o lo que fuera, y que además también puedo sacar esta memoria y ponerla en un dispositivo parecido a esta que puedo tener en conexión en mi notebook. Entonces yo puedo sacar la memoria del celular, ponerla en ese dispositivo, enchufarla a la notebook y ver exactamente lo que tengo acá, que había grabado desde el celular y ahora lo tengo desde la notebook, por ejemplo. ¿Qué encontramos en un teléfono? Bueno, primero las llamadas telefónicas, entrantes y salientes. Cuidado que lo que encontramos son los registros de las llamadas, no las llamadas en sí. Yo no puedo encontrar una llamada de 5 minutos de Juancito a Pepito. Yo digo, hay una llamada cuya duración fue de 5 minutos, pero no puedo saber qué es lo que se dijeron, qué es lo que se conversó en esos 5 minutos, ¿ya? Esa información del contenido de la llamada, qué es lo que se dijo entre Juan y Pepito, qué es lo que conversaron entre ellos, solamente lo pueden dar los servicios proveedores de telefonía celular, digamos así, pero siempre que previamente hayan intención de grabar las conversaciones de esos teléfonos, digamos, ¿no es cierto? Entonces le quieren pedir a un perito, che, acá, desde este teléfono, fulano llamó a Mengano y lo amenazó de muerte, bueno, yo no puedo, como perito, certificar que justamente en esa llamada hubo una amenaza de muerte. Lo que puedo certificar es que hubo una llamada, ¿está? Entrante o saliente, de tal fecha, tal hora, tal duración, etc. Las aplicaciones informáticas de rigor que tenemos en todos los teléfonos, las redes sociales, por supuesto, las aplicaciones web en general, por ejemplo, Home Banking. Hay mucha gente que utiliza Home Banking, que utiliza el acceso a la AFIP, que utiliza buscadores web, aplicaciones de audio y video porque entran a YouTube, entran a Spotify, a todas las aplicaciones, todo lo que fuera que uno necesite y que tiene ahí para divertimento, digamos, en el celular. Muchas de esas cosas, en especial las aplicaciones web, dejan rastros dentro del celular cuando uno ingresó. Por eso es que a veces es muy sencillo hackear ese teléfono para, por ejemplo, robar las contraseñas de Home Banking, ¿no es cierto? Hay que ser muy prudente con el uso de esos elementos, digamos, o de estas aplicaciones desde el celular. ¿Qué otros elementos de interés podemos encontrar en un teléfono? El geoposicionamiento es fundamental. El geoposicionamiento es lo que permite de alguna manera identificar por qué
por, digamos, la latitud y longitud, o sea, la ubicación exacta medida en términos de geoposicionamiento terrestre, digamos, en donde el aparato anda a cada rato. Pero cuidado, lo que encontramos, el geoposicionamiento del aparato, eso no garantiza que el dueño del celular esté portando el aparato cuando nosotros encontramos ese geoposicionamiento, ¿no es cierto? O sea, que el aparato esté dando vuelta por tal parte y qué sé yo puedo suponer que el usuario lo tiene en su bolsillo y por eso él va caminando por tal lugar, ¿no es cierto? Pero de ninguna manera puedo garantizar eso. Yo como perito lo único que digo es, el aparato celular estuvo en tal lugar y en tal otro y en tal otro durante determinados momentos, ¿no? También podemos tener acceso a la administración de contraseñas. Hay muchos usuarios que ponen por defecto que se almacene la contraseña para no tener que estar recordándola y eso es totalmente vulnerable primero para que propiciar el robo de contraseñas, digamos, para quien les pueda hackear el celular, y segundo, que esa es información que después se puede utilizar digamos, en la investigación o en lo que fuera. A ver, acá había una pregunta. Miguel dice, del dispositivo de la antena donde impactó la granada. A ver, Miguel, si querés abrir el micrófono y aclarar, porque no sé de cuándo estabas hablando, de qué momento decías esto. Me refiero a la geoposición. Ah, del dispositivo de la antena donde impactó la llamada. Wow, buena claro, pregunta. del Buena pregunta. dispositivo o de la antena donde impactó la llamada. A eso me refería. Son dos cosas distintas, ya lo vamos a aclarar. Está bueno tu Listo. pregunta. ¿Ya? Bueno, Sí, te escucho. Bueno, ya lo aclaramos, ya entramos ahora en todo lo que es eso, ¿no? De las antenas y demás. ¿Qué datos identificamos nosotros de un teléfono? ¿No es cierto? Primero el email, pero esa es la identificación del equipo, del aparato telefónico. Luego está lo que se llama la ICCCID, que es la identificación de la tarjeta SIM, que también es un número único. Cada una de las tarjetas SIM que hay en el mundo tiene un número propio, es ese número. No hay dos tarjetas con el mismo número, ¿no? Puede haber clones, todo lo que ustedes quieran, pero evidentemente, digamos, la intención es que haya una sola. El INSI, que es el número de 15 dígitos para identificar la línea, para enrutar la llamada. El INSI es el número en el cual, digamos, toma en cuenta todo el servicio de prestación de telefonía celular para asociar ese aparato telefónico al número de línea correspondiente. ¿Ya? Entonces, todos estos números nosotros los encontramos en un celular y cada uno de ellos nos puede dar información muy distinta de lo que estemos buscando, ¿no? Llegamos acá a esto, a lo que son el proceso de transmisión, digamos, de cómo se realizan las transmisiones a través de los teléfonos, porque con esto se va a entender un poco lo que decía su compañero respecto de la antena. Acá tengo un teléfono móvil que llama, entonces a través de las ondas de radio se comunica con una antena receptora. Esta antena, que se llama estación base, es la que se comunica con toda la red de telefonía del proveedor. Por ejemplo, si este tiene un chip de Movistar, esta antena será de Movistar, se va a comunicar a la red de Movistar. Acá se averigua a qué número está llamando, entonces deriva la llamada a la antena base en donde está ubicado este teléfono receptor y allí es donde fulano nos contesta la llamada, digamos. Este circuito es válido tanto para llamadas como para, ¿cómo es que se llama esto? Para datos, para transmisión de datos, para mensajes de texto, etcétera. Es todo lo mismo. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Le pedimos a las compañías prestadoras de servicios telefónicos la sábana de llamadas que se llama del teléfono. Para esas sábanas, les reitero, siempre es bueno, salvo mejor opinión encontrarlo, dependiendo de cada caso, por supuesto, que se pida sobre el número del teléfono. ¿Ya?
no sobre el email, porque sobre el email que el email identifica al aparato telefónico, podemos llegar a obtener información que no es relevante de otros usuarios anteriores y no del usuario actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Tenemos una estación base, esto que ven acá es la foto de una estación base, ¿no es cierto? Cada una de esas estaciones se comunica con otras estaciones, cada una de estas que ven aquí son las que se llaman celdas, ¿no es cierto? Son células hexagonales, por eso es que se dice telefonía celular, porque cada una de ellas tiene un espectro de acción, digamos, que cubre creo que son 60 grados del círculo de 360 grados, digamos, cada una de estas cubre 60 grados para poder hacer la cobertura de la señal radial hacia toda el círculo de esa antena. Esta antena entonces se comunica con esta y esta con la otra y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos preguntabas, Miguel, si qué es lo que nosotros tenemos en el geoposicionamiento, nosotros tenemos el geoposicionamiento del aparato, de este es el geoposicionamiento, ¿no? Ahora, yo también puedo pedir que me den el geoposicionamiento desde cuando hago el oficio a la prestadora telefónica para que me entregue la sábana de llamadas, ¿no es cierto? O sea, le puedo decir que me indique cuál era la celda desde la cual este teléfono llamaba, con lo cual puedo identificar a dónde está la antena, que está ubicada en, qué sé yo, la calle, esquina tal con tal, ¿no es cierto? Y de ahí yo puedo saber, más o menos por cercanía, coincidir cuál sería el geoposicionamiento de ese aparato telefónico, ¿no? O sea, se puede obtener el geoposicionamiento de diferentes formas. Yo creo que con eso me parece que está contestada tu pregunta, Miguel, tú me dirás. Bueno, supongo que sí. Sigamos nomás. Esto, por ejemplo, que les muestro acá es Sí, qué profe, información nos... a través Ah, de, listo. Listo, Miguel, sí, no hay a través de la problema. Simul sería, ¿no? Exactamente, a través del azimut, a través del azimut. Yo no quise complicarle con el azimut porque digo, wow, si ya nos metemos con física, viste, estamos todos sonados. Pero bueno, a Bueno, lo que hace listo, referencia, gracias. para que lo sepan los demás, lo que está hablando Miguel como azimut es, digamos, el modelo mediante el cual se puede inferir cuál es la ubicación del celular a partir de las ondas de radio de cada una de estas celdas, digamos, de las estaciones bases, o sea, de las antenas, ¿no? Eso tiene toda una tecnología que obviamente manejan, por ejemplo, en este caso, los ingenieros en telecomunicaciones, que ellos son los que deberían ser peritos en estos casos, no nosotros, supongamos, los informáticos. Pero bueno, cuando hay algo digital siempre nos llaman a nosotros, bueno, pues nosotros acudimos al llamado, digamos. Pero yo, por ejemplo, para este tipo de cosas trabajo con un ingeniero electrónico que es experto en esto que es transmisiones de telefonía celular. ¿Qué información me pueden dar las prestadoras de servicio? La antena, la celda, la ubicación de la antena, me dice esta está en la calle tal y cual, el número de celda, la antena se identifica de tal cosa, etcétera, etcétera. También me puede dar la fecha y hora de cada evento. ¿Cuáles son los tipos de eventos? Las llamadas entrantes o salientes, el tráfico de datos. Tráfico de datos quiere decir cuando la persona accedió a Internet a través del celular. Y los mensajes de texto. También puedo tener el número de destino en caso de que hubiera una llamada telefónica, la duración y obviamente el email, que es la identificación del aparato telefónico sobre el cual se realizó este evento. Que ahí puede ser que haya diferentes emails, como estábamos hablando la otra vuelta. Entonces, vamos ahora, o sea, yo ahora les describí, digamos, los dos grandes tipos de dispositivos que ustedes manejan, que habitualmente se manejan. Hay muchos más, podríamos hablar de los sensores, podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero no. Vamos a focalizarnos a lo que en la actualidad ustedes trabajan, que es las computadoras y los celulares. Pero ya dentro de eso, con independencia del dispositivo, nosotros podemos hablar de los tipos de evidencia por objeto, que se llama, es decir, qué clase de cosas puedo encontrar cuando hablo de una evidencia digital. Estas son algunas de las que vamos a trabajar, hay muchísimas más.
correo electrónico, imágenes, WhatsApp, páginas web, redes sociales, forencia de voz, etc. Yo les voy a ir relatando una a una todas estas cosas para que más o menos ustedes tengan una idea de cómo son de diferentes las estructuras internas de estas evidencias digitales, y esa es la razón por la cual nosotros necesitamos tener herramientas forenses propias para cada cosa, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso del correo electrónico. El correo electrónico, digamos, a los fines de lo que es el proceso forense, el proceso de análisis forense, lo definimos como un documento digital que tiene dos partes. Una cabecera que contiene información sobre el proceso de transmisión que se desarrolla con identificación de las cuentas y los servidores en el que fue almacenado durante la transmisión, y una segunda parte que es el cuerpo que contiene el mensaje que se transmite, más archivos adjuntos que opcionalmente integran el mensaje. Fíjense entonces que desde el punto de vista forense me interesa la cabecera del correo electrónico, no el cuerpo, porque ya está, digamos, con la cabecera yo puedo certificar la validez o la existencia real, digamos, de un correo electrónico. ¿Qué es lo que encontramos nosotros en un correo electrónico? Tenemos una cuenta del emisor, que es quien, el que dice from o quien emite, un asunto, ¿no? Tenemos unas cuentas de receptores que pueden ser uno o varios. Yo acá, por ejemplo, se lo envié a un montón de personas, más 11 que aparece acá. Tengo un cuerpo del mensaje y puedo llegar a tener un archivo adjunto. Esto que ven ustedes acá es lo que van a encontrar habitualmente cuando ustedes manejan su propio correo electrónico. Ya saben que tienen ustedes su cuenta emisora, preguntan a qué cuenta tienen que enviar, sería la cuenta de los que reciben su correo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, el proceso de transmisión de un correo se realiza más o menos de esta forma. Es mucho más complejo, pero yo lo hice así como dibujito chiquitito y simple, ¿no es cierto? O sea, acá tenemos a una persona que se llama Pedro, que está emitiendo un correo electrónico que a través de protocolos especiales llega al servidor de correo. Por ejemplo, si la cuenta de Pedro fuera @gmail, este sería un servidor de Gmail, ¿no? Hay alguna interacción interna respecto de que en Internet los mecanismos automáticos empiezan a buscar cuál sería ese servidor y cómo hacer para comunicarse con la cuenta de correo a la cual Pedro le mandó su correo, que sería la de José, ¿no es cierto? Entonces, este servidor, que es el del dominio 1, el de Gmail, por ejemplo, se comunica con el servidor de la cuenta de José, que puede ser Hotmail, por ejemplo. Este sería un servidor Hotmail, y este servidor Hotmail hace la entrega del correo electrónico a José. Esto que yo le puse una sola flechita puede ser saltos de servidor en servidor 4, 5, 6, 7 veces, etcétera, etcétera. Va por aquí, va por allá. La cabecera del correo electrónico lo que nos hace es establecer cómo fue que el correo recibido por José vino a este servidor, después a otro, a otro, a otro, a otro, a este, y después terminó saliendo, digamos, de la máquina de Pedro, ¿no? Lo que yo puedo llegar a identificar con esto son lo que se llaman las direcciones IP de cada uno de estos equipos. Creo que ya los dije, pero insisto, ¿qué es una dirección IP? Es el DNI, es el quit, digamos así, que cada uno de los dispositivos conectados a Internet tiene asignado en ese momento en que está conectado. Algunas de esas direcciones IP se llaman fijas, porque son así, porque no se cambian nunca, y hay otras que son dinámicas. Por ejemplo, yo termino hoy, si yo miro cuál es la dirección IP que estoy utilizando para dar esta clase, me va a decir dirección tal, me dan un número, qué sé yo. Luego termino mi clase, apago mi conexión de Internet, vuelvo a prender el router, o sea, el access point, el dispositivo, digamos, de Internet, y ahí me va a aparecer un nuevo dominio que se llama una nueva dirección IP. ¿Por qué? Porque como yo desocupé esa dirección que es dinámica, y esas direcciones son las que utilizan los servidores de Internet, digamos, los proveedores de los servicios de Internet, ellos van, cada vez que se libera una dirección IP, se la asignan a otro que lo estuviera necesitando. Esas son direcciones IP dinámicas. Si yo encontré que el correo que utilizó Pedro
¿no es cierto? De la computadora que utilizó tiene una dirección IP dinámica, no sé si voy a poder asociar exactamente esa computadora a esta persona que se llama Pedro, porque no sé exactamente en ese momento quién era el usuario que tenía asignada esa dirección IP. ¿Entienden? Entonces, hay por ahí muchas cuestiones que dicen, pero el perito al final no me ha resuelto nada, no me ha dado toda la información que necesitaba. No, es que a veces no tenemos otra información más que dar que esta, que la que nos están solicitando. O sea, yo puedo decirle, mire, esta es una dirección IP dinámica. O sea, que usted para averiguar si esa dirección IP corresponde a Pedrito que vive en tal lugar, ya tiene que hacer el pedido de oficio correspondiente al servicio de provisión de Internet de ese lugar. Ni siquiera al servicio de telefonía, al de provisión de Internet. Por ejemplo, qué sé yo, Rubicon, digamos, ¿no es cierto? O Arnet. Entonces, esto es lo que se trabaja cuando se hace forencia de correos electrónicos. Lo que sí deben recordar que siempre se puede hacer el análisis de la cabecera, pero desde el correo recibido. No se puede certificar la forencia desde un correo emitido, porque el correo emitido lo único que tiene es la información de salida, digamos. Pero de ninguna manera que alguien haya mandado un correo, eso certifica que el destinatario efectivamente lo recibió, ¿no? Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque si mi defendido, digamos, o para quien yo tengo mis intereses porque estoy atendiendo como abogado, es esta persona, no es lo mismo que sea esta otra persona. ¿Ya? Si cuando mi defendido recibió un correo de alguien que lo difamó, de lo que sea, no hay ningún problema. Ahí yo puedo llegar a descubrir de dónde, de qué cuenta vino ese correo de difamación. Ahora, si cuando yo estoy parado acá con el abogado y me dice, fulano mandó un correo a Mengano, yo le digo, bueno, no tengo manera de saber desde esta cuenta si el destinatario lo recibió. ¿No? Hay otras técnicas para eso, pero son más estratégicas que otras, como por ejemplo, qué sé yo, esta es una persona que mandó un correo al banco. Entonces, ¿cómo garantiza, cómo sé que el banco recibió el correo? Porque el banco puede decir, no, yo no recibí el correo. Pero resulta que esta persona ya viene actuando toda de manera regular con el banco y le manda siempre correos y el banco le contesta los correos. O sea que cada 50 correos, ¿no es cierto? 49 han sido recibidos efectivamente, con lo cual se puede deducir que este último correo, número 50, también tiene que haber sido recibido por el banco. Por supuesto que también ayuda el hecho de que el correo no se ha devuelto. Vieron que cuando uno pone mal la dirección del correo electrónico, dice que la cuenta no existe o que el servidor está demasiado lleno o cosas así. Si hay una respuesta de ese tipo, entonces yo sí tengo certeza de que el correo no fue recibido. Pero si no tengo ningún aviso automático, entonces doy por entendido que el correo se recibió, o sea que está dentro de la cuenta a la destinatario. Eso no garantiza, vuelvo a insistir, que en este caso José haya abierto su correo electrónico y haya leído ese correo. ¿Da? También se puede dar la opción de decir con confirmación de lectura y ese tipo de cosas que cada vez se utiliza menos, ¿no? Bueno, hay diferentes instancias para discutir cuando se habla de forencia de correos electrónicos. Cuando hablamos de imágenes, que eso era un poco lo que yo les quería comentar, ¿no es cierto? Fíjense que las imágenes tienen, digamos, diferentes estructuras. Ya no estoy hablando de una cabecera que tiene toda la información referente al proceso de transmisión del correo electrónico, sino que acá estoy hablando de píxeles. Píxeles son determinados cuadraditos chiquititos, 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 digamos, que si yo tomo esta figura, fíjense en esta del águila, la amplío un 200%, un 600, un 400, un 1000%, acá voy viendo los cuadraditos, veo lo que se llama la imagen pixelada, ¿tá? Como esta del famoso dinosaurio cada vez que nos quedamos sin internet. Esto es una imagen pixelada. ¿Qué son los píxeles? Los píxeles son como si fueran pequeños cuadraditos de diferentes colores, cada uno de ellos que van representando la imagen en
de manera integral, digamos, cuando uno se aleja de la imagen. Nosotros podríamos ampliar esto a 2000% y encontraríamos que no solamente hay una diferencia de cada uno de esos píxeles, sino también encontraríamos diferencia entre un píxel y el que está a la par por pequeñas tonalidades de colores y ese tipo de cosas. Otro elemento fundamental en las imágenes es el formato de la imagen. Así como nosotros tenemos archivos .doc, .xls, no sé cuánto, y qué sé yo, ¿no es cierto?, que sabemos que se manejan con diferentes programas y demás, en lo que es imagen también hay diferentes formatos que dependen mucho también del peso de la imagen, de la resolución, dependen de si esto, por ejemplo, se sacó con un celular, se sacó con una cámara fotográfica digital, si alguien la diseñó directamente en aplicaciones para diseño de imágenes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Como hay ahora para la pintura digital. Entonces, ¿qué pasa con WhatsApp? Fíjense en que WhatsApp es, primero, les quiero aclarar, WhatsApp no es una red social. WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea. Uno normalmente dice, no, red social, porque estoy ahí con todos mis amigotes y tengo grupos, etcétera, etcétera, pero no. Es una aplicación de mensajería instantánea. Es asincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónica? Quiere decir que yo dejo un mensaje para alguien y puede ocurrir que pase tiempo antes que ese otro alguien vea ese mensaje, o sea que no hay una respuesta instantánea, no hay una interacción online, salvo que obviamente tanto el emisor como el receptor así lo dispongan, ¿no es cierto? Si yo me pongo a conversar con una persona y obviamente tengo una comunicación sincrónica en ese momento. WhatsApp también es gratuita. Hay muchísimas aplicaciones de mensajería, pero WhatsApp es la más difundida entre todos. Es gratuita y además es, como se conoce, multiplataforma, es decir, sirve para cualquier tipo de dispositivo, ya sea teléfono, tablet, computadora, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo instalar WhatsApp desde donde quiera. ¿Qué es lo que me ayuda WhatsApp? ¿Cuáles son las grandes funcionalidades que tiene? Primero, que permite enviar y recibir mensajes a través de Internet, ¿no es cierto? Esto nos ha cambiado el mundo. WhatsApp yo creo que ha hecho una revolución dentro de la revolución de Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de tener esa inmediatez en comunicarme con muchísima facilidad con el otro, ¿no es cierto?, ha roto muchas barreras, muchas barreras. Y también ha producido cambios culturales muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, ahora uno no llama por teléfono. A uno primero manda diciendo, ¿te puedo llamar? Y uno dice, pero ¿y si antes nadie me preguntaba a ver si me podían llamar? Me llamaban, y si me encontraban, y si no me encontraban, no me encontraban, ¿no es cierto? Bueno, ahora como que parece que es de buena educación, digamos, primero adelantar el llamado con un WhatsApp, ¿no es cierto? Otra cuestión de la que ha cambiado muchísimo y que tiene un gran impacto cultural es en el lenguaje. El hecho de, digamos, tener que escribir rápido, tener que escribir desde el celular, tener que escribir con las palabras cortadas, etcétera, etcétera. Eso hay un fardo tecnológico, digamos, emergente de todo esto que es de muchísima preocupación para quienes son los resguardadores, digamos, de nuestro lenguaje español o los lenguajes en general, ¿ya? Un elemento, también una función muy buena, es la que permite hacer llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez. O sea, no solamente se pueden armar grupos entre los contactos, lo único que me pide WhatsApp es que yo tenga asignado un contacto para poder incorporarlo dentro de la mensajería instantánea, sino que yo también puedo armar grupos y con ellos podemos hacer llamadas entre todos, digamos. Hay una versión de escritorio, cosa que nos ha facilitado muchísimo la interacción para quienes no somos muy hábiles con los celulares, digamos. Pero hay que tener cuidado porque en esa versión WhatsApp de escritorio, si yo voy a buscar información de evidencia, no voy a encontrar la misma información que encuentro en el celular, ¿no? Son como dos dispositivos, cada uno de ellos voy a llegar a encontrar a lo mejor diferente información.
¿Qué información encontramos o qué se comparte? Bueno, cualquier cosa se comparte por WhatsApp. Imágenes, video, contactos, GIF, lo que ustedes quieran. Así que los chats de conversaciones de WhatsApp son totalmente requeridos y son, digamos, elemento sustancial como evidencia justamente para comprobar la comunicación entre dos o más personas. Si yo quiero decir, bueno, toda esta gente participó de un ilícito en una, ay, ¿cómo les llaman estos que son una banda, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo garantizo o cómo sostengo que ya efectivamente son una banda? Y bueno, porque acá hay un grupo en donde están todos en ese grupo. Y acá comentan sobre el hecho delictivo ocurrido, entonces evidentemente todos los que están en este grupo estaban en conocimiento de qué era lo que estaba ocurriendo, supongamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las páginas web, ¿no? También se piden muchas pericias sobre páginas web y a veces es mucho, digamos, por ahí no se percatan ni los abogados ni los investigadores acerca de la información que se puede sacar de una página web. Veamos que acá nosotros tenemos tres elementos sustanciales en una página web. Acá lo tengo al usuario, que a través de internet, ¿no es cierto? Él está con un navegador, un browser que se llama, que puede ser, qué sé yo, Chrome, alguno de esos, Mozilla o lo que fuera. A través de internet yo me tengo que comunicar primero con un servidor, es decir, una computadora que lo que hace es darme el servicio de comunicación con el resto de las otras computadoras de los otros servidores, ¿no? Por ejemplo, distribuye toda la comunicación que yo estoy buscando de una página web y me comunica con este otro servidor que es el que tiene la lógica del negocio, que es en donde está la página web que yo estoy buscando. A su vez, esta página que ya es institucional, supongamos yo estoy buscando la página de EDESA, por decir así, ¿no es cierto? Entonces yo pongo EDESA en el buscador, el web server, digamos, lo que hace es tratar de ver dónde es la dirección IP del servidor de EDESA que guarda sus páginas, la encuentra, me comunica, me muestra la página de EDESA, y a partir de allí, EDESA me dice, ingrese su usuario y contraseña y yo puedo entrar a la base de datos para buscar mi factura de luz, por ejemplo, la factura sin pagas, ¿no es cierto? Entonces, en cualquiera de estas tres instancias yo puedo encontrar evidencia, dependiendo de qué es lo que estoy buscando, ¿no? Obviamente, cuando estamos hablando de esto que es un servicio normalmente, esto es un servicio internacional, así que entrar acá significa, como les decía hace rato, un oficio de la justicia internacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Estas instancias son diferentes a las de los correos electrónicos. Julio, me estás preguntando por esto que estoy hablando ahora, ¿verdad? Sí. Sí, son instancias, son diferentes, ¿ya? Yo esto lo puedo hacer, lo hago con el correo electrónico también, pero nada más que acá hay más de un servidor, ¿no es cierto? Hasta que yo llego a donde quiero ir, al mensaje que quiero enviar, pero también lo puedo hacer desde cualquier página a la que yo necesite ingresar, ¿no? Ahora bien, esto es cuando yo supongamos que hacemos un allanamiento y alguien entró justo en la página de EDESA, ¿no es cierto? Entonces yo puedo encontrar información sobre este servidor, es decir, cuál fue la instancia que lo habilitó a este usuario al servidor de EDESA, ¿no es cierto? Que acá está ya comunicado con el servidor de EDESA y además está comunicado con los datos de usuario y contraseña, que el propio usuario ha ingresado. O sea que tengo acceso a esos datos restringidos que EDESA le proporcionó para ese usuario y contraseña. No es que entro a toda la base de datos de EDESA, ¿no? Sino que como yo entré aquí a través de un usuario y contraseña, pues entonces voy a ver los datos a los que ese usuario y contraseña me habilita, digamos. Ahora, hay otra instancia que también se utiliza mucho, que es la verificación de la existencia de las páginas web. Supongamos, esta es una página, ¿no? Que yo saqué ayer, antes de ayer, qué sé yo, del diario El Tribuno. ¿Cómo sé que esta página es real? Y no es que está impresa y que está hecha con el Word y que alguien metió mano y más o menos dibujó y todo eso.
Porque yo ingreso a esa página y sobre todo busco lo que se llama el código HTML, que es esto, y verifico que exactamente este código es el lenguaje de programación mediante el cual se escribió en algún servidor, en este caso del Tribuno de Salta, esta noticia. ¿Cómo sé que es exactamente esa noticia? Porque fíjense que acá el título dice metanenses obtuvieron medalla de oro en un mundial de robótica, y esto es el título, esa misma frase la tengo yo ubicada dentro del código HTML. Entonces así yo puedo verificar que esta noticia salió, cuándo salió, qué se dijo, etcétera, etcétera. Una vuelta yo realicé una pericia en donde alguien había puesto en un diario de esos digitales, digamos, ¿no es cierto?, muy livianos, por así decir, una noticia en contra de la empresa, entonces de una empresa en particular, que luego me convoca a mí la empresa y me dice, nosotros queremos acusar de difamación al diario, así que necesito que usted me rescate esa página, porque allí está la difamación que nos hicieron. Cuando vamos a buscar la página, resulta que la página ya estaba levantada, ya la habían sacado de circulación el diario. Pero en la computadora del gerente encontramos en la memoria caché guardada esa página, con lo cual esa página dentro de la memoria de la computadora del gerente también tenía su código HTML, y ahí podemos verificar que efectivamente esa página había sido publicada en tal dirección, tal fecha, tal día, etc. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que el diario borró esa página, no quiere decir que desaparece de Internet. Siempre hay alguna manera de encontrar en alguna parte lo que se publica en Internet, ¿no? Este es un ejemplo de también algunos tipos de pericias que hacemos nosotros. Bueno, vamos a las redes sociales y yo creo que con esto vamos a terminar porque me falta un montón, pero no quiero, voy a dejar los otros temas para la clase que viene, chicos. ¿Qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales, fíjense que la definición dice estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. Cada una de estas redes sociales es como que yo puedo integrar esa red social, no hay ningún problema, pero solamente puedo ver información de los que integran esa red siempre y cuando yo forme parte de esa comunidad. Yo personalmente no soy muy amiga de las redes sociales. Entonces cuando yo no tenía Facebook, ahora lo tuve que tener justamente por condiciones de pericias y demás, ¿no es cierto? Pero cuando yo no tenía Facebook y alguien me pasaba de, mirá la foto de fulanito en Facebook, y yo quería hacer clic para ver esa foto, no podía entrar porque me decía, usted no es usuario de Facebook, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran restricción de las redes sociales? Son comunidades cerradas. Dentro de su propia comunidad, que hay miles y miles de personas, si pensamos en Facebook, pensamos en TikTok, en Instagram o lo que sea, son cerradas porque solamente puedo ingresar cuando me habilito yo con una cuenta, digamos, ¿no es cierto? Integro esa comunidad. Desde afuera no puedo mirarlas. Entonces, eso hace que esas comunidades sean abiertas para sus propios integrantes, pero también en función de reglas del juego, digamos así, muy bien declaradas por cada una de las redes. Ahora, por ejemplo, hay una red nueva que se llama BeReal, no sé si ustedes la escucharon nombrar. Es una red social que, hasta donde yo tengo entendido, vos te suscribís, o sea, sos usuario de esa red, y no podés publicar nada a menos que te llegue un aviso diciendo tenés 20 minutos para subir una foto, pero la condición es que la subas así como está, sin toquetearla, sin editarla, sin que le pongas brillito a los ojos, sin que te peines ni nada, ¿no es cierto? Entonces, bueno, andan todo el mundo, los chicos andan hoy locos con el BeReal porque, ay, tengo que esperar a ver que me llegue la notificación, ay, me acaba de llegar la notificación, entonces ahora tengo que publicar, ¿no es cierto? Bueno, fíjense la dependencia que crea este tipo de red con el usuario. O sea, ya no puede publicar cuando él quiere, sino cuando la red lo dispone, ¿no? Esas forman parte de las reglas de juego de cada una de las cosas. En Twitter, hasta cierto momento, no se podía publicar más de 140 caracteres. Uno tenía que escribir lo que quería decir en 140 caracteres, ¿ya? Ahora, obviamente, eso se amplió, es diferente. Ahora ya las redes sociales me permiten adjuntar imágenes, videos, fotos, lo que fuera, ¿no?
Bien, hay muchos tipos de redes sociales. La red de relaciones públicas o humanas como Facebook, por ejemplo, las de entretenimiento como YouTube y TikTok, las de profesionales como LinkedIn, o las redes sociales de nicho que son para determinados grupos que tienen un interés particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, Airbnb o TripAdvisor son plataformas en donde la gente publica sus servicios turísticos para que el que también tiene un usuario y contraseña, o por ejemplo Pinterest puede ser otra, también interactúe con esa propia red, ¿no? Lo importante de las redes sociales es que normalmente hay datos públicos y privados. Desde afuera, con una cuenta, uno puede llegar a encontrar los datos públicos, pero no los datos privados. Hay muchas cuentas de Instagram, ¿no es cierto?, en donde dice cuenta privada y listo. Yo desde afuera, como usuario común y corriente de Instagram, no puedo entrar en la cuenta de fulanito porque él la tiene restringida solamente a determinados usuarios que él va identificando, ¿ya? Entonces, por ahí, el hecho de poder acceder a las redes sociales no quiere decir que se pueda encontrar absolutamente toda la información que uno cree que puede encontrar, ¿ya? Son públicas, les decía, pero entre los usuarios que le integran, promueven acciones de interrelación intensa entre ellos. O sea, por ejemplo, si yo tengo Facebook y no publiqué nada hoy día, seguramente me va a llegar un aviso diciendo, mira lo que publicó fulano, lo que publicó Mengano, hace tanto que no entras a la red y cosas así. Son interactivas e inmediatas. Interactivas en el sentido de que yo interactúo con esa red, pongo, publico, hago lo que yo tengo que hacer de manera instantánea y lo que yo estoy en ese momento publicando queda a partir del instante en que yo le doy el enter ya publicado y forma parte de la comunidad de esa red. Después ya no me puedo arrepentir, ¿no? Bueno. El problema es que sus usuarios pueden tener seudónimos, o sea, hay mucho ocultamiento de las personas, de la identidad de las personas y demás a través de las redes sociales, ¿no? Eso se da, por eso es que hay, digamos, el espacio ideal para los delincuentes son las redes sociales, porque se pueden esconder tranquilamente, simular ser quienes son, incluso esas son unas de las estrategias utilizadas, por ejemplo, para el delito sobre los menores, ¿no es cierto? En el caso de grooming, supongamos, en donde cualquiera se hace pasar por un chico de la edad, aquel en el cual está contactando y en realidad es un adulto, ¿ya? Los servicios trabajan con plataformas distribuidas de alta performance. ¿Qué quiere decir plataformas distribuidas? Que no es, o sea, Facebook no tiene un solo servidor en algún lugar. Facebook debe tener 5.000, 10.000 servidores. Eso es una plataforma distribuida. Entre esos 5.000 o 10.000 servidores está la información del usuario con el cual yo le acabo de mandar algo o acabo de hacer un comentario en su cuenta, ¿ya? Alta performance es porque justamente las redes sociales es la que más han hecho crecer todo lo que es infraestructura de comunicaciones en Internet. Son los que más plata han puesto para que Internet funcione cada vez mejor, cada vez más rápido, que tenga cada vez más cobertura, que llegue cada vez a más lugares en todo el mundo, ¿ya? Y están estructurados en estos servicios que yo les decía de cloud computing, es decir, servicios internos de las grandes empresas que se dedican a apoyar, digamos, todo lo que es el trabajo que nosotros, a ver, yo lo que veo es la página de Facebook, nada más. Pero por detrás de Facebook hay toda una infraestructura tecnológica que es sostenida por esto que se denomina cloud computing. Cuando hacemos una pericia sobre redes sociales hay que tener mucho cuidado de resguardar el derecho a la privacidad de los datos. Esto tengan presente ustedes cuando contraten a un perito o cuando ven la actuación de un perito y leen un informe pericial y ese tipo de cosas, que normalmente el acceso a las redes sociales se hace a través de un punto de pericia. Verificar la publicación tal en la red social tal del usuario fulano, ¿no es cierto? Bueno. Pero cuando yo trato de buscar esa información, seguramente voy a encontrar muchísima más información sobre la red tal de ese usuario. Y el tema sería ver
digamos, que no me exceda. O sea, que lo que yo digo y lo que yo visualizo de esa red sea exactamente lo que se me pide en el punto de pericia. Yo no puedo estar navegando por la red de Facebook del usuario, digamos, en el cual estoy haciendo una pericia, por simple curiosidad, para ver qué publica, dónde publica o cosas así, ¿no es cierto? Es muy estricto esto. No me puedo salir, porque si yo veo una publicación que no tiene nada que ver con el punto de pericia, entonces estoy invadiendo la privacidad de ese usuario. Por eso es que los peritos, cuando nosotros tenemos que acceder a buscar información en las redes sociales, normalmente pedimos que sea el propio usuario el que ingrese en la red y me muestre aquello que necesite resguardar como evidencia digital, ¿no? En los casos que obviamente se puede. ¿Qué evidencia podemos encontrar? Primero, las redes sociales brindan información sobre el estilo de vida y comportamiento de las personas. Fíjense, ya estoy identificando, si se quiere, un perfil psicológico, ¿tá? Es una palabra demasiado grande, pero ayuda, sobre las personas, ¿no? Es decir, voy mucho más allá que saber si este ha hecho o no ha hecho tal cosa. Ya estoy tratando de ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, qué amigos tiene, cuáles son sus principales hobbies, qué comida come, en dónde trabaja, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Incluso hasta puedo llegar a identificar, qué sé yo, el equipo de amigos con el cual normalmente se vincula y armar lo que se llama un mapa de contactos, ¿ya? Toda esa información sobre el estilo, perdón, el estilo de vida y comportamiento de las personas normalmente son evidencias indiciarias que orientan muchísimo la investigación criminal. Pero eso no lo tienen que hacer los peritos, sino los investigadores. El perito no sabe qué busca. El perito muchas veces no conoce la causa, ¿ya? Salvo que el perito esté integrando el equipo de investigadores durante la investigación criminal, digamos, entonces no tiene manera de saber exactamente qué es lo que se busca, ¿ya? Hay muchas fuentes de evidencias de las OSN. OSN es también el nombre con el que se reconoce a las redes sociales, ¿no es cierto? Por ejemplo, los datos de servicio, que son los datos de identificación del usuario. Los datos divulgados, que son los que publica el usuario por sí mismo. Cada vez que yo publico una foto en mi página de Facebook, eso es un dato divulgado. Los datos confiados es cualquier dato publicado por otro, sobre la cual yo como usuario no tengo control, ¿no? Es la publicación de un amigo mío de Facebook, ¿no? Los datos incidentales, que son los que escriben terceros sobre una cuenta de un usuario en particular. O sea, viene alguien que no conozco y opina sobre la foto que acabo de publicar, supongamos. Y los datos de comportamiento acerca de las prácticas y los hábitos de los usuarios. Esos datos de comportamiento hoy en día son muy investigados desde el punto de vista de los algoritmos de inteligencia artificial que van generando demandas, digamos, en los usuarios, ¿no? Uno, por ejemplo, dice, che, quiero comprar un auto. Listo, entonces empieza a poner un buscador para ver auto, modelo, no sé qué, y al rato ya le llega las notificaciones en Facebook, en Instagram y todo, de todos los que supuestamente venden autos, portales de ventas de autos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el algoritmo identificó que uno de mis intereses era comprar un auto, ¿no? Un elemento sustancial en las evidencias de redes sociales son los metadatos. Fíjense en que Facebook tiene más de 20 atributos de metadatos, es decir, guarda más de 20 datos sobre cada posteo que se hace en Facebook, ¿ya? ¿Y por qué guardan ellos? ¿Por qué le interesa tanto a Facebook tener esos 20 metadatos, digamos? Porque a través de ese conjunto de metadatos es en donde ellos trabajan con esos algoritmos de inteligencia artificial y esa hace que de golpe, sin que yo me imagine ni lo pida, me aparezcan las plataformas que venden autos, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque recién dije, yo tengo que ver qué hago con esto. Lugares donde se mueve o anda también venden información, sí, por supuesto, todo, 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 todo. Las redes sociales en ese sentido es un gran océano de datos que están allí
y que nosotros no nos damos cuenta, y que muchas veces, en especial en las estafas virtuales, ¿de dónde sacan nuestra información o nuestros intereses aquellos que nos llaman? Justamente de las redes sociales. Nosotros mismos le estamos diciendo cómo somos, qué nos gusta, dónde vivimos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es mi familia? ¿Con quién me vinculo? ¿Con quién me casé? ¿Quién es mi hijo? Les estoy dando toda la información a través de las redes sociales y no nos damos cuenta de la vulnerabilidad de todo eso que nosotros publicamos en las redes. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque ahora decimos, bueno, si tengo tanta información en las redes sociales, pues señores, vamos ya, dame todo lo que encontré de las redes. Primero, funcionalidades y servicios ofrecidos al usuario. Es decir, las propias redes tienen cada una de ellos sus reglas de juego, con los cuales no puedo encontrar exactamente la misma información que busco en Facebook, en Instagram o en TikTok, por ejemplo. También interesa las políticas de acceso y permanencia en la red. ¿no? Supongamos que yo en este momento quisiera buscar información de una noticia publicada por alguien hace 5 años. ¿no? Yo no sé si en Facebook, por ejemplo, guarda toda la información de las publicaciones que yo hice desde hace 5 años. Hay que ver qué es lo que dice en esos famosos términos y condiciones que nosotros siempre le damos a aceptar y nunca leemos. Bueno, ahí nos dice durante cuánto tiempo se guarda la información que nosotros publicamos y además nos dice qué van a hacer ellos con toda esa información que nosotros publicamos. Que a veces no la miramos porque decimos, no, qué sé yo, no me importa, no me voy a poner a leer toda esta letra chica. También tiene mucho que ver las condiciones de autonomía y autorregulación de contenidos y funcionalidades. Es decir, ustedes vieron que Instagram, por ejemplo, es muy útil para hacer los famosos Reels, que son videos cortitos, ¿no es cierto? Bueno, eso, sacar una evidencia de todo eso no es lo mismo que sacar una evidencia de una página estática, digamos, de una publicación de Facebook. Son dos cosas distintas. Hay una gran variedad en la estructura y en formato de los datos compartidos, por supuesto, ¿no? O sea, cada vez es más la diversidad de archivos y de instancias y de, digamos, estructuras que se comparten a través de las redes sociales. ¿Y cuáles son los dos más grandes problemas? Primero, las personas utilizan más de una red social a la vez, con lo cual en el marco de lo que es la investigación criminal, a veces hay que hacer el abordaje de Facebook y el abordaje de Instagram, digamos. Porque seguramente por Facebook vamos a encontrar algunas señales, algunos indicios que después por Instagram también podemos llegar a identificar. Hay muchos usuarios que tienen, muchas personas, perdón, que tienen más de un usuario en esas redes. Con lo cual, el anonimato también explota a rabiar allí, así que por ahí tendría que entrar a pedir información a Instagram en Estados Unidos para saber los datos, por ejemplo, de creación o de alta del usuario fulano de tal, desde qué correo electrónico, etcétera, etcétera. ¿no? Y otro elemento es el análisis relacional bajo una línea de tiempo de los eventos publicados. O sea, para quienes están en el ámbito de la investigación criminal, ustedes saben que la línea de tiempo a través de la ocurrencia del hecho delictivo es fundamental. Eso guía toda la investigación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasó a primera hora, después cuando lo asesinaron, después cuando dejaron el cuerpo, después cuando no sé qué, después cuando se fue, después cuando pillamos al culpable, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, todo eso se establece una línea de tiempo que va marcando la búsqueda de pruebas, digamos así, en cada instancia durante la investigación criminal para tratar de entender y averiguar qué es exactamente lo que pasó. Bueno, esa misma línea de tiempo se debería poder establecer entre esta información de las redes sociales que se va encontrando a medida que se van generando las evidencias digitales, digamos. ¿ya? Para ello existen herramientas llamadas OSINT, que son herramientas de inteligencia de fuentes abiertas, que son como grandes buscadores, ¿no es cierto?, que permiten hacer búsquedas mucho más restrictivas, acelerar los tiempos de búsqueda y recolección de información. Por ejemplo, yo hoy pongo el nombre de una persona en el Google y me devuelve, qué sé yo, 3 millones de documentos, ¿no es cierto? Pero bueno, pero yo necesito
3 millones de documentos. Entonces, hay herramientas en donde uno entra en esas herramientas, pone el nombre de las personas y de alguna manera eso lo gerencia. Y me dice, ¿usted qué busca? Redes sociales, actividad bancaria, actividad impositiva. Y me va de alguna manera abriendo el panorama como para poder ser un poco más selectivo en la información que se busca y que no sea tanto lo que se llega a encontrar, ¿no? Esas herramientas normalmente son de acceso libre. Hay algunas que obviamente son pagas, pero hay otras que se pueden utilizar tranquilamente. Hay 3 instancias que se tienen que contemplar cuando se hace forencia de redes sociales. Primero, recolectar los datos o el contenido relevante de varios sitios de redes sociales. O sea, supongamos, si yo quiero comprobar que hubo una publicación de un mensaje en Facebook, bueno, desde cuantas más cuentas de Facebook se verifique ese mensaje, mucho más creíble va a ser la existencia del mensaje, ¿no es cierto? Es decir, no solamente lo publicó fulano y lo vio mengano, sino que también lo vio el tercero, lo vio el cuarto, lo vio el quinto, ¿no? Hay que recopilar también los metadatos correspondientes a esos mensajes, es decir, toda la información relacionada a cuándo se publicó, quién lo publicó, la hora, desde qué cuenta, etcétera, etcétera. Garantizar la integridad de evidencia en el proceso de recopilación forense, eso es sustancial. Acá es donde toma especial cabida la famosa cadena de custodia, porque si yo no sigo estrictamente esta búsqueda, entonces evidentemente esa evidencia no va a ser admisible en la corte en algún momento, ¿no? Por ejemplo, alguien hace una captura de la pantalla de Facebook y la presenta como evidencia. No sirve, eso no es evidencia. Esa imagen solamente puede servir para la denuncia del caso, pero no para comprobar que, supongamos, esa amenaza de muerte que mostraba esa pantalla exista, ¿no? Porque esa imagen yo la puedo haber hecho con alguna aplicación informática de esas de tantas que hay, manipulo, falsifico y digo, esta es la imagen que encontré en Facebook, ¿no? Entonces, esos print pantalla, digamos, no son evidencias, sino que permiten empezar a generar una causa judicial que luego deberá ser comprobada eficientemente a través de una pericia informática de rigor. Estos son algunos de los ciberdelitos más frecuentes mediados por las obras sociales, ¿sí? Por las redes sociales. Y con esto ya terminamos. Tenemos los delitos tradicionales, ¿no? Fíjense en que este cuadro obviamente se puede completar, los abogados lo podrán completar evidentemente con mucha más propiedad que yo. Tenemos los delitos penales como los homicidios o los secuestros, los de familia como los divorcios y las custodias de hijos. No saben la cantidad de información que se tramitan en los juzgados de familia por el tema de los divorcios y la custodia de los hijos, ¿no? Que provienen de las redes sociales. Desde el ámbito del derecho civil, todo lo que tiene que ver con seguro, fraude, robo. Estos son los delitos tradicionales que hoy en día son mediados por las tecnologías, digamos. Es decir, un fraude es el cuento del tío de siempre. Nada más que ahora, en vez de llamarse cuento del tío, se llama phishing, ¿no es cierto? Pero es la misma acción de estafa, de querer abusarse de la confianza de un tercero para lograr un rédito económico indebido, digamos así, que ocurrió siempre, nada más que ahora está mediado por la tecnología. Aparecen nuevos ciberdelitos como como el ciberbullying, el ciberacoso, el grooming, el sexting, la suplantación de identidad. Antes había gente que podía suplantar su identidad, ¿no es cierto? Conseguían DoorDash falsos, qué sé yo. Había manera en cómo se escondían, digamos, cambiaban su nombre, su lugar de donde vivían, etcétera, etcétera, y eran otras personas. Era la misma persona con diferente identidad, digamos así. Hoy en día esto está totalmente maximizado a través de justamente el anonimato que se promueve en las redes sociales, en donde ninguna red social me pide que yo garantice que soy Juancito Pérez de Neital. Me dice, no me importa quién sos, abrime una cuenta, ¿va?
nombre que vos quieras, con el seudónimo que vos quieras. Lo que a mí me interesa es que me abras una cuenta, que vos seas un usuario más de mi red. Acá vamos a distinguir entre el ciberacoso y el grooming, que es un detalle que me interesa para que ustedes, si no lo tienen claro. El grooming es el ciberacoso sobre los menores de edad. El ciberacoso en realidad puede ser un ciberacoso, digamos, entre dos adultos, ¿no? Hoy se dan muchos casos de violencia de género en los que hay un ciberacoso, ¿no? Bueno, todo esto está, digamos, a disposición, toda la evidencia en las redes sociales y en donde habitualmente nos convocan a los peritos para encontrar información. Bueno, termino con esto que es forencia de voz, chicos. Esto es otro caso. ¿Qué pasa con el reconocimiento de voz? Fíjense en que si yo hago una pericia de un WhatsApp con un audio, yo como perito informático lo único que puedo dar fe es que ese audio es un archivo que se mandó tal día desde la cuenta de fulano a la cuenta de Mengano, el contacto de fulano a Mengano en WhatsApp, no sé, tiene la duración de tal cosa y demás, pero no puedo garantizar quién es el que habla, ¿no? Ni cuál es el contenido de lo que hablaron. De ninguna manera lo puedo hacer yo como perito informático. O sea, yo lo único que certifico es la existencia de un archivo que contiene un audio. Luego existen otras instancias como el de Black Box más CONICET, que es un software forense, que lo que hace es trabajar entre una evidencia dubitada, digamos, y otra indubitada, es decir, otra real de la persona, para comparar y a través de técnicas de aproximación estadística, dice hay un 98% de probabilidades de que el hablante sea fulano de tal, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto también es un tema fundamental en los cuales se realizan muchas pericias. Habitualmente cuando a nosotros los peritos informáticos nos piden esto, nosotros los derivamos con otros especialistas sobre ese tema, porque las técnicas, las herramientas y las mecánicas de trabajo son, digamos, muy distintas a las que utilizamos los peritos y en las cuales nosotros no tenemos mucho conocimiento. Acá hay un caso público que es la de un concejal o no sé qué, de nombre Montenegro, quien afirma que los negros, dice, votaron al kirchnerismo porque quieren asado y vino en cajita. Luego se demostró que eso era una fake news, es decir, fue falso ese audio, ¿da? Entonces, ¿cómo se descubrió? Porque a través del laboratorio de audio forense del Ministerio de Seguridad de la Nación se hizo una investigación del delito y se detectó que se trataba de un audio falsificado. Bien, hasta acá los dejo, vamos a seguir con lo que resta de esta clase ya la próxima semana, porque ya son las 9 de la noche, ya ustedes deben estar cansados, igual que yo. Bien, ¿alguna duda? Ninguna. Bueno, de todas maneras yo les puse, son 11 transparencias, pero son 11 muy ricas, que no los quiero pillar cansados, así que con esto vamos a empezar la próxima clase, pero toda la guía de estudio de esta clase ya está, y las transparencias también ya están ubicadas dentro de la plataforma, ¿no? Bueno, voy a parar entonces con la grabación y nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que hay también una actividad